Bienvenidos a nuestro quinto tema de nuestra serie titulada Descubriendo las mentiras de Babilonia. Vamos a tener una palabra de oración para entrar a nuestro tema. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te queremos, Señor, pedir en este momento que al abrir tu palabra puedas, Señor, hablarnos, puedas aclararnos algunos asuntos que tienen que ver con este tiempo y concernientes a este poder. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones para siempre estar del lado de la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Ya hemos estudiado un poco sobre el trasfondo de este poder, cómo surgió, cómo a través de la historia podemos comprobar su existencia y algunas de las características que este tiene. Recordemos que algunas de las características son que iba a perseguir a los santos del Altísimo, que el cuerno pequeño iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley, que iba a gobernar por tiempos y medio tiempo, y la que vamos a estudiar hoy es que iba a hablar blasfemias o cosas grandes contra Dios. Y para empezar vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 6. Apocalipsis 13, 6. Hablando de este mismo poder, Apocalipsis 13, 6, nos dice lo siguiente: y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Es decir, este poder iba a hablar blasfemias. Ahora, generalmente pensamos que blasfemias es hablar maldiciones contra Dios o cosas malas. Pero la Biblia nos enseña cuál es la definición de blasfemia. En realidad tiene dos definiciones. En dos ocasiones los fariseos acusaron a Jesús de ser blasfemo. Y Jesús nunca habló mal de Dios, nunca habló en contra de Dios. Jesús no era ningún ateo. Entonces debemos ver cuáles fueron estas dos acusaciones que le hicieron. Ahora, vamos a estudiar específicamente una en este momento, en este tema. Y en otro tema estudiaremos la otra. La primera se encuentra en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Y vamos a ver la experiencia que tuvo Jesús ahí. Marcos 2. Voy a leer a partir del versículo 5. Voy a leer a partir del versículo 1. Dice: después de algunos días Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo donde él estaba. Y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de este modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es decir, para los escribas y fariseos, blasfemia es decir que un mero hombre tiene el poder de perdonar pecados. Por eso Jesús, cuando le dijo: mira, hijo, tus pecados te son perdonados, ellos enseguida dijeron, pensaron, ¿cómo este puede decir estas cosas? Eso es blasfemia, porque solo Dios puede perdonar pecados. Pero Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne. En realidad, Jesús es Dios, y por eso Él tenía la potestad de perdonar pecados. Ahora, la Iglesia Católica, el poder que estamos estudiando y sus enseñanzas erróneas, enseña sin lugar a dudas que el Papa no solo ocupa el lugar de Dios en la tierra, sino que es Dios mismo en la tierra, y que los sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados. Ahora leeremos algunas citas pequeñas que demuestran lo que estamos estudiando. Y después lo compararemos con el testimonio bíblico. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el perdón de los pecados? ¿Quién perdona los pecados? ¿Cómo perdona los pecados? Pero para eso
Voy a leer primero las citas católicas. Ellos dicen, la penitencia es un sacramento de la nueva ley instituida por Cristo, donde es otorgado perdón por los pecados cometidos luego del bautismo a través de la absolución del sacerdote a aquellos que con verdadero arrepentimiento confiesan sus pecados y prometen dar satisfacción por los mismos. Es llamado un sacramento y no una simple función o ceremonia, porque es un signo interno instituido por Cristo para impartir gracia al alma. Como signo externo, comprende las acciones del penitente al presentarse al sacerdote y acusarse de sus pecados, y las acciones del sacerdote al pronunciar la absolución e imponer la satisfacción. Eso lo dice la Enciclopedia Católica. Ahora, hablando de los deberes del sacerdote, San Alfonso Ligorio escribió, si el Redentor, que es Cristo, entrara a una iglesia y se sentara en un confesionario para administrar el sacramento de la penitencia, y un sacerdote, vemos cómo los comparan a Jesús con un sacerdote, un mero hombre, se sentara en otro confesionario y Jesús le dijera a cada penitente, ego te absolvo, es decir, te perdono, y el sacerdote le dijera igualmente a cada uno de sus penitentes, ego te absolvo, los penitentes del uno y del otro serían igualmente absueltos. Esto es blasfemia, lo que se le atribuye a los sacerdotes que solo Dios tiene. Ahora, Ligorio, página 36, dice, según San Ambrosio, cuando el sacerdote absuelve a un pecador, está desempeñando la idéntica función del Espíritu Santo, quien santifica a las almas. Es decir, el sacerdote también hace la función del Espíritu Santo. Ligorio sigue diciendo, voy a leer 3 citas más. Con respecto al cuerpo místico de Cristo, es decir, de todos los fieles, el sacerdote tiene el poder de las llaves. Y ya hemos estudiado lo que esto significa. Tiene el poder para liberar a los pecadores del infierno o de hacerlos dignos del paraíso o de cambiarlos de esclavos de Satanás a hijos de Dios. Y escuchen esto. Y Dios mismo se ve obligado a atenerse a la decisión de sus sacerdotes y perdonar el pecado si el sacerdote da absolución y no perdonar si no la da. ¿Cómo es que Dios se tiene que atener a lo que un mero hombre dice? ¿Cómo es que Dios va a decir, bueno, ya porque lo dijo él, yo lo tengo que hacer? Eso no es así. Eso es blasfemia. Ligorio, página 34, dice, el sacerdote ocupa el puesto del Salvador mismo, pues cuando el sacerdote dice, ego te absolvo, en verdad absuelve de pecado. ¿Será esto así? ¿Será que un mero hombre puede ocupar el lugar de Cristo? Y el catolicismo dice, el sacerdote no tiene que pedirle a Dios que le perdone usted sus pecados. El sacerdote posee en sí mismo el poder para hacerlo en el nombre de Cristo. Cuando el sacerdote le perdona sus pecados, es lo mismo que si usted se arrodillara y se los confesara a Jesús. Lorraine Potner. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica, que un sacerdote tiene el poder de perdonar pecados. Pero ¿será esto lo que dice la Biblia? ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? ¿Quién perdona nuestros pecados? ¿Por qué solo Él puede perdonar nuestros pecados? Y bueno, para algunos adventistas estas preguntas pueden ser fácilmente respondidas, pero muchas personas, incluso aún hoy en día, tienen dudas. Veamos lo que dice Primera carta de Juan 1:1. Primera carta de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que nuestros ojos han visto, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La carta nos pone el contexto, todo lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto le vamos a decir del verbo de vida. Y el versículo 9 de 1 de Juan 1:9 dice,
si confesamos nuestros pecados, Él, el verbo de vida, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es el que perdona nuestros pecados? Cristo. Ahora, el Salmo 32:5 nos dice a quién hay que confesar nuestros pecados. Dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿A quién confesó David su maldad? Al Señor. Él dice, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y para ese entonces todavía también había sacerdotes. Voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú, el Señor, mi maldad y mi pecado perdonaste. Ahora, la Iglesia Católica enseña que Jesús debe morir miles de veces, es sacrificado miles de veces en la misa para poder obtener el perdón, el pecador. Ahora, ¿cuántas veces Jesús debía morir por los pecados del hombre? Miles de veces, así como lo enseña la Iglesia Católica. Primera de Pedro 3:18 nos dice lo siguiente: porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Es decir, Cristo no necesita morir miles de veces en una misa, en el altar, para que yo pueda obtener el perdón. Él murió, según Pedro, quien fue el primer papa supuestamente, murió una sola vez y fue suficiente para que perdonara nuestros pecados. Hebreos 7:22 y 27 al 27 dice lo siguiente: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, es decir, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Permanece para siempre. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Por Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y aquí vienen las características: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, pues porque ellos pecan, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuántas veces Jesús se ofreció a sí mismo por nuestros pecados? Una sola vez y para siempre. Nadie pudo hacer eso más que Cristo. Ahora, Hechos 9:28 dice otra vez: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Es decir, solo Cristo me puede perdonar mis pecados, en primer lugar, porque Él es santo. En segundo lugar, porque Él es inocente. En tercer lugar, porque Él sufrió nuestras tentaciones, nuestras debilidades, y nunca pecó. En cuarto lugar, porque Él es Dios. En quinto lugar, porque Él murió por mis pecados. Ahora, ¿eso hacen los sacerdotes de ahora? Definitivamente no. Ellos son pecadores, ellos no permanecen para siempre, ellos no son santos, no son inocentes, no son sin mancha y no son apartados de los pecadores. La Biblia dice que todos hemos pecado, por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué otra característica debe tener alguien para poder perdonar mis pecados e interceder por mí? Debió derramar su sangre por mí, pero debía ser sin pecado. Hebreos 9 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Es decir, para que yo obtenga el perdón de mis pecados, alguien debe derramar su sangre por mí. Alguien debe dar su vida por mí. Y no solo eso, tuvo que ser alguien que pudiera morir por todos. ¿Y quién fue esa persona? Cristo Jesús. La Biblia es clara al decir que es el único intercesor, el único que puede perdonarnos. Es en el único en el cual tenemos salvación. Hebreos 4, 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, Jesús conoce nuestras debilidades. Jesús se compadece de nosotros. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al confesionario, no, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, Cristo no solo se dio a sí mismo por nosotros, sino que fue inocente, fue santo, fue sin mancha, murió, resucitó, ascendió al cielo, está delante de Dios listo para interceder por nosotros. Por eso es el único que puede perdonar nuestros pecados. A veces estas personas que enseñan que un sacerdote común y corriente puede perdonar nuestros pecados citan Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero la Biblia es clara al decir que solo hay uno que puede perdonar nuestros pecados. Solo hay uno que es santo, sin mancha, igual a Dios, que está en el cielo y que derramó su sangre por mí y por ti, que fue tentado en todo como nosotros, que me entiende, pero que fue sin pecado. No cayó y por eso tiene el derecho para darme el poder para que yo también pueda vencer como Él venció. Cristo y solo Cristo. Sabemos que Cristo, antes de venir a hacerse hombre, era Dios. Cristo, como Dios, nos da el poder para vencer. Cristo, como hombre, nos entiende y nos dice, se puede vencer. Hay poder para vencer. Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Recordemos que no importa lo que hayamos hecho, no importa qué tan bajo hayamos caído, si nos acercamos a Dios con un corazón humilde, reconociendo nuestras faltas y declarando que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, la gracia y el perdón se nos serán otorgados. Pero esto es solamente a través de Cristo. Solamente Cristo puede darnos perdón. Solamente Cristo tiene el poder para darnos la victoria sobre el pecado. Por eso, cuando el ángel se le apareció a María, le dijo, mira, a ese niño que tú vas a tener, le vas a poner por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia es clara al decir que solo Dios puede perdonar pecados. Solo Cristo puede hacerlo, porque Él claramente es Dios. No tenemos que ir a nadie más, no tenemos que recurrir a un mero hombre pecador como yo, que no es sin mancha, que no es justo, que no es santo, que incluso no tiene el poder para darme la victoria sobre el pecado. No, la Biblia dice que debemos ir a Cristo con confianza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Nosotros sabemos claramente, Jesús dijo, todo el que viene a mí, no le echaré fuera. No importa lo que hayamos pasado, no importa lo que hayamos vivido, Cristo aún está listo para salvar. Cristo
está dispuesto a perdonar nuestras faltas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ir con Cristo para que Él nos perdone? ¿Estamos dispuestos a que nos cambie? Vayamos al texto bíblico y veamos lo que David dijo sobre su experiencia. Vamos a ir al Salmo 51 y vamos a leer este salmo, que es una plegaria de arrepentimiento, pidiendo perdón. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tú, Dios, amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y escuchen esta petición. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Es decir, David sabía claramente que contra quien había pecado y a quien debía ir a confesar su pecado era con Dios. Pero esta oración, Dios espera que sea la de cada uno de nosotros. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dios está listo para perdonarnos. Cristo está allí esperando. Nosotros ahora sabemos que lo único que debemos hacer es confesar nuestro pecado, apartarnos y alcanzaremos misericordia. Proverbios dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas al que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ya vimos a quién debemos confesar nuestros pecados. Es solamente a Cristo. No hay ningún hombre habilitado para que pueda perdonar nuestros pecados. Solamente aquel que vivió una vida santa, que murió en la cruz por todos, que derramó su sangre, que me entiende, que ascendió al cielo y que está a la diestra de Dios, puede perdonar mis faltas. Por eso la Biblia nos dice que si nosotros tenemos pecado, Él es justo para perdonarnos, y no solo perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que quiere Dios para hacer con nosotros. Ojalá que nosotros decidamos de ahora en adelante confesar nuestra falta a Dios, apartarnos de ella para alcanzar misericordia. Que esa sea siempre nuestra experiencia.